El tema de hoy corresponde a la revisión de la librería Pandas que se utiliza con Python. Python en sí maneja unas listas, ¿ok? Y a partir de ahí también se han incluido otras librerías para manipulación de arrays. Y una de ellas es la librería Pandas, que tiene una cierta estructura de datos. Y otra es la de NumPy, que son las más utilizadas. Pandas se parece más a una estructura tipo tabla de objetos relacionales, básicamente que tiene filas y columnas. O también podemos compararlo a una hoja Excel o algún sistema de tipo cálculo, o bien una matriz, donde básicamente tiene una estructura de datos, de la cual se pueden cargar datos como si fuera que cargamos básicamente unas columnas y unas filas en Excel, en una hoja de cálculos, o bien una estructura de tipo tablas de una base de datos relacional. Entonces tiene esa estructura tipo fila y columnas. Básicamente es una estructura de datos que nos permite cargar información ahí y colocarlo en cierta porción de memoria y poder manipular esa información. Tanto es así que básicamente podemos tomar de diferentes fuentes de datos, por ejemplo, un archivo Excel, un archivo separado con comas, podemos levantar eso a memoria, información de disco a memoria, trabajar esa información y volverlo a descargar en esos archivos. ¿Okay? Y además de eso, como parte del proceso de ciencia de datos, Pandas también tiene varias funciones que nos ayudan a analizar los datos, y a través de esa información también podemos visualizar a través de otra librería que se llama Matplotlib todo el tema de los resúmenes de datos. ¿Okay? Básicamente las informaciones se pueden ver en forma tabular o se pueden ver en forma gráfica, en lo que corresponde al análisis de datos, básicamente porque es un resumen de información que se presenta para la toma de decisiones. Acuérdense siempre que estas informaciones pasan por un proceso de la toma de datos, la manipulación de esa información, obteniendo ciertos tipos de resúmenes, y esos resúmenes se presentan a personas que toman las decisiones en una estructura jerárquica y orgánica dentro de una empresa. ¿Okay? Al final sirve para eso, ya sea a niveles bien altos en una organización o a niveles medios que tengan que tomar ciertas decisiones empresariales y de conducción de la empresa. Hay informaciones que no requieren en un nivel muy alto, como por ejemplo dentro de un departamento de marketing. Entonces sirve para dirigir las campañas publicitarias, obteniendo información de mercado y de la misma estructura de la empresa, de cómo fluye esa información dentro de la empresa. O bien obtener informaciones de mercado a través de web scripting, que básicamente a través de un programa tomar información del medio ambiente y poderlos colocarlos en una estructura de datos y cargarlos, por ejemplo, con pandas en archivos separados con comas o archivos Excel, o bien en alguna, o que termine en una base de datos, pero bien la estructura de pandas es básicamente, entre comillas, estructuras de datos que nos permiten trabajar esos datos y luego visualizarlos. ¿Okay? Entonces Panda es una librería especializada de Python, muy utilizada y es de código abierto, es decir, que podemos utilizarlo sin problema. Ofrece una estructura muy poderosa. Esa parte de estructura es básicamente la que tenemos que subrayar, porque es una estructura de datos que es poderosa y flexible, que facilita la manipulación y el tratamiento de esos datos, y es ideal para Data Science y Machine Learning. Data Science porque nos permite meter con una lupa, analizar esos datos. Y en Machine Learning podemos tomar esos datos
meterlos en una red neuronal y que nos vaya pasando ciertos parámetros y podamos predecir a futuro ciertos comportamientos de esos datos. Entonces, podemos estudiar el ahora o llevarlos a un plano y analizar datos a futuro. Entonces, tenemos dos escenarios que podemos aplicar. ¿Okay? Estas mismas herramientas se aplican con herramientas de BI, que son de Business Intelligence, pero no todas las herramientas de Business Intelligence tienen la parte de Machine Learning. Entonces, podemos separar en dos etapas. Una que sirve prácticamente para analizar los datos históricos y otras que sirven a partir de los datos históricos poder hacer predicciones. ¿Okay? Y esto último se logra con el Machine Learning. O bien quitar ciertos patrones característicos a partir de esos datos. ¿Okay? Y eso se ve más con Machine Learning. ¿Okay? Con la Data Science agarramos una lupa y miramos los datos que nos interesan. Y básicamente podemos hacer como si fuera que tenemos base de datos relacionales y poder ir extrayendo ciertas informaciones o ciertas características que nos interesan su análisis. Es tan flexible porque en una hoja de tipo de datos Excel no podemos hacer ciertas cosas con esta naturalidad de poder tener el código más flexible para poder utilizarlo. Ok, pero es un poco más complejo porque no estás manipulando los datos directamente y no estás visualizando, sino que depende del código que hagamos con Python, ¿ok? Entonces, de repente ciertas cosas podemos trasladar que son más sencillas a trabajar en una planilla electrónica, preformatearlas y ese formato preformateado levantamos con Python a través de la librería Pandas. Ese es el proceso, ¿ok? Y a partir de ese proceso podemos generar resúmenes y descargarlos en otros archivos con Pandas. Y también podemos visualizar. Si tenemos la herramienta de Power BI, también en uno de los iconos podemos incluir el lenguaje Python y trabajar directamente con Pandas. Trabaja directamente con Pandas. Y además que a través de esa librería Matplotlib vamos a visualizar eso que estamos trabajando en Python dentro de Power BI. Lo mismo pasa con la integración del lenguaje R dentro del Power BI. ¿Ok? Inclusive podemos hacer Machine Learning dentro de Python y utilizar Pandas para extraer los datos de nuestra planilla electrónica, para cargarlos en memoria, para trabajarlos directamente con nuestro Python y visualizarlos con Matplotlib, que es la herramienta base para mostrar esa información de forma resumida. Entonces, para eso sirve Pandas como un elemento intermedio entre la fuente de datos, nuestro Python y el resultado que se va a obtener. ¿Okay? Entonces, como un middleware que está ahí entre la fuente de datos y la parte de procesamiento y visualización. ¿Okay? Entonces, eso es Python con Pandas, una herramienta para extraer los datos, manipularlos y visualizarlos. ¿Okay? Pero básicamente no funciona solo, o sea, podemos fusionarlos con otras herramientas, que es lo que le da su poder. ¿Okay? Entonces, Panda surgió como necesidad para una única librería de todo lo necesario para análisis de datos y pudiese tener una misma herramienta para todas las funcionalidades que se necesita, como por ejemplo cargar datos, modelar, analizar, manipular y prepararlos, que es más básicamente lo que le estoy explicando. ¿Okay? Entonces, se puede trabajar con los datos a partir de una estructura. Podemos obtener información de un archivo Excel o de otra fuente de datos y manipularlos. ¿Ok? Pero es básicamente tomar esa información de disco y cargarlo en esas estructuras que básicamente
viene a ser la misma estructura que tenemos en disco, pero en memoria RAM en algún momento para manipularlo, ¿ok? Y luego termina ese proceso y podemos generar en otro nuevo archivo o bien descargar en el mismo archivo, ¿ok? Esas, esas modificaciones que se puedan llegar a hacer. ¿Ok? El proceso ETL, que es básicamente cargar, limpiar los datos y básicamente preparar todos los datos para que se pueda manipular y luego ocurre el proceso de manipulación. Y bueno, y por último termina con la visualización de datos. Básicamente ocurre este proceso: carga, preparación, manipular, analizar y modelar. ¿Okay? Entonces, para una librería de Python especializada en el manejo de análisis de datos. ¿Okay? Bueno, sus principales características son: define una nueva estructura de datos basado en arrays de la librería NumPy. Entonces está basado en las funcionalidades de NumPy. Básicamente después, al terminar estas diapositivas que nos toca ver con Pandas, les voy a mostrar un poco la estructura de datos de lo que son las listas. Las listas ya vienen incluidas con Python. Existen lenguajes como el lenguaje Lisp, que yo una vez ya les dije. Originalmente ese lenguaje no manejaba tipos de datos de vectores ni matrices, sino básicamente manejaba listas. Entonces Python toma un poco esa idea y lo maneja de forma natural con las listas. ¿Okay? Entonces al final tenemos listas dentro del lenguaje Python. Si queremos manipular eso a nivel de array, generalmente se utiliza la librería NumPy, que es la que está acá mencionada, y esa hay que hacer una pequeña transformación de esas listas a la estructura de datos de NumPy. Muchas de las veces estos arrays que dice aquí, entonces se manipulan utilizando esta librería NumPy. Esta es una librería optimizada para el uso de arrays y manejo de datos numéricos, ¿ok? Datos numéricos y de cálculo, ¿ok? Generalmente tienen tipo de datos especiales para la manipulación de datos numéricos y también para algunos cálculos que se utilizan dentro de la parte comercial o de resúmenes de datos o de ciencia de datos, que es básicamente operaciones estadísticas que están dentro de NumPy. Entonces, muchos utilizan NumPy para el procesamiento de imágenes, básicamente porque podemos colocar en esos arrays todas unas imágenes de forma rápida. Entonces movemos movemos de un bloque toda esa información de forma gráfica y poder mostrarlo eso en un sistema de visualización que tiene otra herramienta dentro del mismo Python. ¿Okay? Entonces sirve para la manipulación de un bloque pequeño de datos como un bloque grande de datos. Entonces lo maneja de forma optimizada y lo maneja bien. Es como un lenguaje o como la herramienta de MATLAB, que es el laboratorio de matrices, que básicamente asignas una variable y se mueve todo un conjunto grande de datos como una matriz, por ejemplo, o como un vector. En los otros lenguajes uno tiene que recorrer elemento por elemento. Aquí podemos manipularlo de forma dinámica, de una forma transparente y fácil. Un gran conjunto de datos. Entonces eso se hace a través de NumPy. Y se usa para la manipulación de información gráfica y también para el tema de Machine Learning. Además de eso, también tiene funciones estadísticas y se trabaja básicamente para la manipulación de datos y para trabajo. Entonces también podemos compatibilizarlo o se compatibiliza con lo que es Pandas, ¿okay? Que básicamente está basada en esa estructura de datos. ¿Okay? Pero bien, lo que se usa en una forma tabular es diferente a la que se usa en NumPy. NumPy es una estructura así genérica que nosotros vamos a definir para la utilización de esos datos. En cambio, Pandas es otra estructura de forma
tabular, como vamos a ir viendo. Entonces, Pandas permite leer y escribir fácilmente ficheros en diferentes fuentes de datos como SBS, Excel y base de datos SQL. ¿Se imaginan la potencia que tiene Pandas? Entonces, de poder descargar directamente varios registros de una base de datos o de un archivo Excel o de un archivo separado con coma y cargarlo en esa estructura y poder manipularlos desde ahí. Y desde ahí se imaginan llevar básicamente al Machine Learning y tener esa información y poder mostrar esa información. Entonces, no necesito ya una tabla de Excel porque es mucho más poderosa y dejar como fuente de datos nuestro Excel y para algunos cálculos que son fácilmente accesibles de Excel y que se puedan hacer. No vamos a decir también lo contrario, porque hay cosas que son más fáciles con una herramienta especializada para esa función, que es una planilla electrónica. Tiene sus funciones y no vamos a quitarle su mérito, sino aquí vamos a tratar de llevar esa información de forma automatizada a nuestro Python y poder trabajar ahí para otras cosas que no podemos obtener fácilmente con estas herramientas de planillas electrónicas. Entonces, poder obtener ahí. Y también poder obtener información de base de datos y poder trabajarlos desde esta herramienta. Hay que hacer una distinción que hoy en día existen bases de datos que ya incluyen el data analysis, o sea, el análisis de datos. ¿Okay? Pero independientemente de eso, sea que tenga o no tenga poder de cómputo para el análisis de datos, nosotros también aquí desde Python podemos manipular esos datos y podemos hacer data análisis y visualizar esos datos. Entonces, también se puede hacer ciencia de datos. Lo que le estoy diciendo es que actualmente están viniendo muchas bases de datos, se están transformando no solamente a un repositorio de información, sino básicamente están teniendo características que la están posibilitando que se incluya el análisis de datos dentro de esas mismas herramientas. Independientemente de eso, lo que le estoy tratando de decir también es que a través de Python también podemos hacer lo mismo. Y entonces, tengas o no tengas en esas capacidades dentro de tu base de datos, los puedes transformar a través de Python, Pandas y otras librerías. ¿Okay? También aquí ven en el gráfico que tienen el cuadernillo Jupyter y Anaconda. ¿Okay? Dentro del paquete de Anaconda está Jupyter, también viene Pandas y NumPy. Entonces, Anaconda es un compilado donde vienen todas estas herramientas. ¿Okay? Nosotros estamos utilizando el Google Collaboratory o Google Colab, que básicamente es un cuadernillo de Jupyter que está subido en la nube de Google. Entonces podemos trabajar desde ahí. Se puede manipular gran cantidad de información dentro del cuadernillo de Google Colab, solo que está restringido al espacio del Drive que nosotros obtenemos. ¿Okay? Si nosotros tenemos la versión gratuita del Drive, entonces está limitado a ese espacio nuestro proceso, tanto de la generación del código de Python o del lenguaje R dentro de Google Colab, pero está limitado a ese espacio tanto para los datos como para los programas fuentes que tenemos editados dentro de ese entorno. ¿Okay? Tiene sus limitaciones, pero si se paga cierta cantidad de uso de Drive, entonces tenemos más espacios habilitados para poder manipular esos datos. No sé en realidad si se puede tener información en línea, si podemos visualizar eso en tiempo real, pero básicamente sí se puede con el Google Collaboratory subir archivos y poder manipularlos. ¿Okay? Bueno, entonces es eso lo que se tiene. Entonces permite acceder a los datos mediante índices y nombres de filas y columnas. Sí, porque es básicamente esa estructura. ¿Okay? Ofrece métodos para reordenar, dividir, combinar y conjunto de datos, manipular los datos, en fin.
Permite trabajar con unas series temporales, porque todo está en memoria, y también con series de tiempo, ¿ok? Realiza toda operación de manera muy eficiente, eso es cierto. Tipos de datos de Panda. Panda tiene estos tres tipos de datos básicos. Entonces, dispone de una serie que es una estructura de datos de una sola dimensión, que es básicamente como lo que nosotros conocemos como vectores, una sola fila o una sola columna, ¿ok? Son series, ¿ok? Que básicamente son como estructuras de tipo vectorial, ¿ok? Podemos compararlos con eso. Un data frame es una estructura de dos dimensiones que básicamente es una tabla, que podemos compararlo como una matriz. Y los paneles son básicamente de tres dimensiones, básicamente es una forma cúbica. Sería como poner en diferentes tablas unas con otras, entonces tiene cierta profundidad eso. Ok, entonces podemos verles como estas tres estructuras, que son las estructuras base de pandas. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre un vector, un data frame y un panel? ¿Ok? Con respecto a una estructura tipo lineal de dos dimensiones y de tres dimensiones con respecto al uso general de vectores, matrices y una extensión de eso en forma tridimensional, es que básicamente un vector es de un solo tipo de datos. Las matrices son solamente un solo tipo de datos. O sea que si son tipos de enteros, son todas sus columnas, todas sus filas enteros dentro dentro de esa matriz. Y si es una serie, sería como tener un vector, todos del mismo tipo de datos. Y eso, si es un panel, es una estructura 3D, pero todos del mismo tipo de datos. Y los casilleros o espacios de memoria son todas del mismo tamaño en lo que corresponde tanto a lo que sea un vector o una columna o una matriz. Entonces, imagínense que no tienes muchas libertades para poder manipular esos datos y colocarlos diferentes tipos de datos. Se parece más bien a una estructura de tipo registro de ciertos lenguajes, o las que son derivadas del lenguaje sea una estructura struct, donde básicamente podemos tener diferentes tipos de datos. Eso es básicamente un data frame, una estructura de tipo registro que básicamente nos permite trabajar como tablas, como filas y columnas, y tener una estructura de tipo de datos que puede ser uno de caracteres, enteros o lo que fuera. Entonces, es básicamente eso. Estas estructuras constituyen a partir de las librerías de array de NumPy y añadiendo nuevas funcionalidades. Panda es una librería de Python que se especializa en el manejo, análisis y procesamiento de datos. Para ello se basa en estructuras de datos o tipo array, librerías NumPy, por lo que representa una dependencia al momento de instalar Pandas, ¿ok? Siendo tres de esas estructuras que tenemos disponibles en las librerías de series, data frame y panel. ¿Okay? Bueno, acá tenemos las series, básicamente es un array unidimensional, como ya vimos, capaz de almacenar cualquier tipo de datos. Son estructuras similares a los arrays de una sola dimensión, son homogéneas, es decir, sus elementos tienen que ser del mismo tipo. Esa es su restricción y su tamaño es inmutable. ¿Ok? Esa es el problema de las series. ¿Ok? Se parece más a un array. ¿Ok? Es decir, no puede cambiar, aunque sí su contenido, la estructura en sí no se puede cambiar. Dispone de un índice que se asocia al nombre de cada elemento de la serie a través de lo cual se accede al elemento. Tenemos un índice y sus valores. ¿Ok? Se parece más a una estructura que conocemos nosotros como vectores. ¿Ok? O arrays. Pero el poder en sí radica acá en el data frame. Y esto es lo que básicamente nosotros utilizamos. ¿Okay? Se define como un conjunto de datos estructurados de forma de tablas, donde cada columna es un objeto de tipo serie. ¿Okay? Entonces aquí cada columna tiene un tipo de datos X cualquiera y un espacio de memoria ya definido. ¿Okay? Entonces nombre tiene una estructura de espacios definido, un tipo de datos que puede ser de caracteres, por ejemplo, edad puede ser numérico, ¿ok? Entonces tienen esa conformación. Entonces definen como un conjunto de datos estructurados en forma de tabla.
donde cada columna es un objeto de tipo datos series, es decir, todos los datos de una misma columna son del mismo tipo, y las filas son registros que pueden contener datos de distintos tipos. Un data frame contiene dos índices, uno para las filas y otro para las columnas, y pueden ser accedidas a sus elementos mediante las filas y las columnas. Así como trabajamos con las matrices, tenemos que definir filas y columnas para acceder. Entonces, aquí también podemos acceder a cada una de sus filas y columnas a través de sus nombres o a través de las definiciones de sus elementos mediante los nombres de esas filas y columnas. ¿Okay? El data frame es bidimensional con columnas que pueden ser también de cualquier tipo. ¿Okay? Y ahí está por el cual podemos asociarlo directamente a una base de datos o a un archivo separado con comas o a un archivo Excel que es una planilla electrónica. Estas columnas son a su vez series, como vemos acá. Okay. Entonces tienen esos índices que podemos acceder y a través de sus nombres de columna. Okay. En este caso es dinámico y heterogéneo, ¿verdad? Y su tamaño varía de acuerdo al tipo de datos que tiene cada columna. ¿Okay? Y cada columna puede ser de diferentes tipos. Y por último tenemos el panel que nos trata tridimensional como un cubo. Y básicamente es un contenedor de contenedores. ¿Okay? Ya que el data frame es un contenedor y el panel contiene a diferentes tipos, contiene a diferentes data frames. Entonces es un contenedor de un contenedor. Es una estructura tridimensional como un cubo de datos. Es un contenedor de data frame. Es un array de 3 dimensiones, también siendo una estructura dinámica. Entonces tiene esta estructura. Si tuviéramos que instalar esta librería, si tenemos el paquete de Anaconda bajado, que es una versión de unas cuantas herramientas, de un conjunto de herramientas que ya vienen preinstaladas básicamente, y bajamos el paquete de Anaconda de internet e instalamos nuestra computadora. Dentro de ese paquete ya viene también la librería Panda, igual que otras librerías que se pueden utilizar. Pero si ese no fuera el caso, o queremos obtener la nueva versión de Pandas, ¿ok? Entonces tenemos que instalarlo, ¿ok? Ya sea que trabajemos con una versión básica de Python o tengamos la necesidad de actualizar, entonces se pueden aplicar estos comandos que están aquí, ¿ok? Y lo más normal es instalar desde el comando pip. Entonces escribimos pip install y el nombre del paquete. Entonces sería pip install panda, ¿ok? Entonces aquí vienes pip install panda. Entramos dentro del Python, dentro del editor de Python, y escribimos pip install y el nombre del paquete. En este caso sería pandas, ¿ok? Le damos intro y va a ocurrir el proceso de instalación de esa librería y todos sus paquetes necesarios. Sea cual fuera el sistema operativo, sea que trabajemos en Windows, en algún sistema operativo de Mac o trabajemos en Linux, ¿ok? Entonces se instala de esa misma forma. Si ya instalamos el paquete de Anaconda, Conda tiene su propio comando que se puede hacer desde línea de comandos. Entonces se escribe la palabra conda, install y en este caso pandas, que es lo que vamos a instalar. Entonces tenemos estas dos formas de instalar. ¿Okay? Hay veces que también necesitamos actualizar el pip porque es una versión antigua y las versiones nuevas de pandas o de otra librería requieren el nuevo instalador. Entonces tendremos que instalar primero de vuelta el pip. ¿Okay? Si no fuera ese el caso, es directamente escribir pip install y el nombre del paquete, en este caso pandas. Y si queremos actualizar el que está en conda, es conda install y pandas.
Si queremos instalar en línea de comandos, también podemos salir al sistema operativo. En línea de comandos escribir pip install y el nombre del paquete, solamente que tiene unas variaciones en cuanto a lo que se escribe aquí, pero es básicamente lo mismo o casi lo mismo. ¿Okay? Si estamos dentro de Google Colab o otra herramienta, también podemos escribir pip install pandas, porque es básicamente el mismo editor de... Si queremos escribir en un cuaderno tipo Jupyter o Google Colab, también podemos escribir dentro del mismo pip install pandas, o bien algunas veces requiere que le coloquemos este signo de admiración. En los dos casos creo que funciona y así instalamos pandas. ¿Okay? Si queremos instalar desde Linux en línea de comandos, podemos utilizar estos comandos que son básicamente estándares dentro de Linux. Sudo apt-medio install, get install, apt-get, la palabra install y el nombre del paquete, entonces sería sudo apt-get install pandas, ¿ok? Y si es otra versión de Linux, entonces mediante el comando yum install y nombre del paquete. Lo más normal es que instalemos así, o si nosotros nos vamos directamente al repositorio donde se guardan todos estos paquetes, se recomienda instalarlo de esta forma. Dentro de la misma página web, donde están también, están las diferentes formas como pueden instalar en estos paquetes. Entonces ahí también tienen ayuda para poder instalar. Pero es un proceso muy sencillo de instalación. ¿Okay? Eso por si no tengan instalado. Generalmente yo lo instalo de esta forma. ¿Okay? Dentro de la misma herramienta. ¿Okay? Hay casos en que depende de la versión del Python. Entonces algunos utilizan también el pip3, que es la versión 3 del editor y de la herramienta en sí. Entonces también pueden instalarlo de esa forma. Pero lo más normal es de esta forma. Entonces, estas son las tres formas más comunes. Esta que está acá. Al menos si es desde un cuadernillo de Jupyter, ok, viene a hacerlo de esta forma. Si es en un editor normal, de esta forma. O si utilizan un cuadernillo de Jupyter, también a veces le permite instalar de esta forma. Ok. Y en algunos casos también se puede instalar de esta forma. Python 3, ok. Depende mucho, pero lo más normal, como les digo, es instalarlo de esta forma. Bueno. Entonces, vamos a entender un poco ahora. Para entender bien los conceptos de aplicación de la librería de pandas, es necesario revisar un poco el funcionamiento de las listas en Python. Básicamente, el abuelo de estas herramientas que tenemos aquí, después fueron cambiando esto, son las listas. ¿Okay? Entonces, a partir de estas listas, nos introducen un poco a estos conceptos, que entonces vamos a hacer una pequeña revisión rápida de estas listas, solamente para obtener ciertas ideas. ¿Okay? A lo que hace la clase para nosotros solo corresponde tanto para que aprendan o para el examen es solamente Python, que tenga que ver con pandas. Y este tema de lista ya es complementario, pero muy importante para poder entender un poco cómo se utiliza. ¿Ok? Entonces, de hecho, ya no les di la clase de listas o básicamente mencioné muy poco el tema de listas dentro del lenguaje Lisp, pero es el mismo concepto. ¿Okay? Por lo menos gran parte de esos conceptos son utilizados aquí en Python, pero el otro es un poquitito más abstracto, este es más real en cuanto a su utilización. ¿Okay? Entonces, vamos a ver las listas en Python. Las listas en Python son
un tipo de contenedor compuesto que se usa para almacenar conjuntos de elementos relacionados del mismo tipo o de tipo distinto, independientemente de eso. ¿Se acuerdan que las series son del mismo tipo? Acá en cambio las listas pueden ser de diferentes tipos. Junto con las clases de tipo tuple o tupla, range o str, son uno de los tipos de secuencia de Python con la particularidad de que son mutables. Esto último quiere decir que su contenido se puede modificar después de haber sido creado. Entonces, podemos cambiar eso. Se crea una lista en Python, simplemente hay que encerrar en una secuencia de elementos separados por comas entre corchetes, ¿ok? O porque se llama paréntesis cuadrado, ¿ok? Entonces, simplemente definir un corchete separado con coma y cada elemento corresponde a un elemento de esa lista. Por ejemplo, para crear una lista de elementos 1 al 10, solo bastaríamos con definir un nombre variable, la asignación y entre corchetes cada uno de los elementos de esa lista, que pueden ser de cualquier tipo de datos. ¿Okay? Entonces aquí vamos a hacer datos numéricos y va a ir desde 1 hasta 10 y están separados con coma. ¿Okay? Entonces así vamos a crear una lista. Esto está simbolizando que supuestamente estamos en línea de comandos y no estamos haciéndolo a nivel programa, sino simplemente para ir probando. Estamos entrando en línea de comando del paquete de edición de Python, ¿ok? Bueno, entonces las listas pueden almacenar elementos de diferentes tipos, como vamos a ver aquí, ¿ok? Enteros, decimales, caracteres, ¿ok? Incluso pueden contener otros elementos compuestos como un objeto u otra lista. A ver, entonces podemos hacer de forma jerárquica también, ¿ok? Entonces, esto es un número, esto es una lista, esto es un número separado con coma, esto es un número en decimal, ¿ok? Y esto es un carácter, ¿ok? Inclusive puede contener otras listas que son diferentes tipos y aquí se forma ya una estructura tipo jerárquica, ¿ok? Las listas también pueden crear usando el constructor de clase list iterables, entonces parece más al lenguaje list, ¿ok? Entonces escribimos con la letra list y colocamos las listas ahí. Entonces, este caso del constructor, porque también es más o menos orientado a objetos, entonces tiene un constructor que crea una lista cuyos elementos son los mismos y están en el mismo orden que se listan dentro del list o de la iteración, ¿ok? Dentro que está aquí. El objeto iterable puede ser eh, o no una secuencia, un contenedor que soporte la iteración o un objeto iterador. ¿Okay? Por ejemplo, si el tipo de str también es un tipo de dato tipo secuencia, si pasamos un string al constructor list, creará una lista de cuyos elementos son cada uno de los caracteres de la cadena. Entonces ponemos como vocales list y ponemos todo esto que están aquí. Y vocales, así escribimos y cargamos esa lista. Y esto está diciendo que cada elemento es uno de tipo carácter. Entonces, luego dentro del editor le damos enter aquí y él nos va a mostrar que se generó esto. Entonces, las vocales son A, E, I, O, U, ¿ok? Como muestra acá. Y en realidad, cuando aplicamos esta lista, lo que estamos haciendo es en realidad crear esto. Se puede crear también de esa forma. Entonces, podemos crear inclusive listas vacías de esta forma, ¿ok? Se termina esta sección mostrando dos alternativas de la creación de lista vacía, ¿ok? Las listas pueden tener datos o pueden ser listas vacías, ¿ok? En un lenguaje tradicional, las listas vacías generalmente correspondería a una asignación de una variable que termina en null. Sería como un apuntador a nada, ¿ok? Y a partir de ahí podemos generar apuntadores genéricos que vayan a otras listas, ¿ok?
si fuera un lenguaje normal. Más o menos, te digo porque básicamente las listas son punteros. Porque básicamente la definición de listas apareció con el lenguaje list. Y esa definición del lenguaje list internamente trabajaba como punteros, pero a nivel programación lo ven como una lista. Acá es lo mismo, porque básicamente es la misma base, ¿ok? Bueno, y ahí tienen, para acceder a un elemento, una lista se utiliza los índices, claro, como si fuera un vector. Un índice es un número entero que indica la posición del elemento de esa lista. En la herramienta Lisp, básicamente no se podía obtener directamente el estado de esa posición. Básicamente a veces recurrían a elementos para recorrer la lista, pero aquí sí se puede acceder de forma directa a cualquier elemento como si fuera un vector o como si fuera un array, ¿ok? Entonces el primer elemento de la lista comienza de 0 como lo que son tendencias del lenguaje C. Entonces, si tenemos 4 elementos, los índices de cada elemento son el 0, 1, 2, 3, ¿ok? Entonces, lista 0 nos mostraría el primer elemento de esa índice, que corresponde a esto que ven aquí, ¿ok? Y sería el 3, sería 0, 1, 2, 3, aquí. Se mostraría esto, ¿ok? Si se intenta acceder a los índices que está fuera del rango, se interpreta que hay una index error, ¿cierto? De cualquier modo, si se utiliza el índice que no es un número entero, se lanzará una exception type error. Bueno, evidentemente es lo mismo que un vector. Y cuando nosotros definimos esto, evidentemente ocupa un lugar dentro del área de memoria, por lo que si tratamos de acceder a otra que no corresponde a eso, evidentemente es un error y nos marcaría justo ese error de rango, porque estamos saliendo fuera del rango permitido. Es como que ustedes traten de acceder al elemento que está en esta posición, sin embargo solo tenemos definido estos 3 elementos, ¿okay? Bueno, y también no es válido de esta forma, ¿okay? Porque no es un valor numérico, sino es un valor de conteo o entero, ¿okay? Las listas pueden contener otros elementos de tipo secuencia de forma anidada. Por ejemplo, una lista de ítems puede tener otra lista del mismo modo que puede acceder a los elementos de estos tipos usando índices compuestos o anidados, ¿okay? Entonces podemos tratarlos como si fuera una matriz. Acá no, evidentemente, pero acá sí. Entonces, esto está en la posición 1, elemento 1, que sería B en este caso, ¿ok? Por lo menos si esto fuera de solo de 2 niveles de anidación, ¿ok? Nunca probé, no sé si es que podemos anidar n datos, pero no creo que sea muy práctico el tema de las anidaciones, ¿ok? En Python está permitido usar índices negativos para acceder a los elementos de una secuencia. En este caso, el -1 hace referencia al elemento último, elemento de la secuencia, y el -2 al penúltimo, y así sucesivamente, ¿okay? Vocal en -1 nos daría U, entonces sería al último elemento. Y entonces, si le ponemos un valor negativo, entonces sería 0, 1, 2, 3 y 4. -1 sería, si queremos contar de izquierda a derecha, usamos valores positivos. Y si queremos de derecha a izquierda acceder a sus elementos, entonces le colocamos el valor negativo. Simplemente es eso. Dice acá, el operador en 2 puntos se usa para acceder a un subconjunto de elementos. Entonces, si queremos obtener, por ejemplo, los últimos elementos, entonces le ponemos en cualquier parte 2 puntos y vamos a obtener entonces el elemento desde el 2, 0, 1, 2, que tenga
4 elementos, entonces va hasta 4 menos 1 porque empiezan 0. Entonces va a ir desde, desde 2, 0, 1, 2. Y en este caso nos debería dar esos elementos, ¿ok? Entonces, acá están diferentes posibilidades que nos pueden dar cuando queremos obtener un subgrupo de esos valores, ¿ok? Esto es simplemente información, ¿ok? No es necesario que trabajemos aquí porque generalmente vamos a trabajar más con pandas o con NumPy. Aunque algunas veces podemos tener una lista y generar esa lista y pasar a otro formato, pero son diferentes posibilidades que tenemos. También es posible acceder a una lista indicando el paso con el operador 4, entonces también se pueden usar de esa forma. Entonces, acceso a los elementos de 2 en 2. Entonces, vamos a ir contando de cuántos pasos quiero. También podemos hacer unas listas y esto sí es básicamente muy utilizado en Python, tanto para array o para recorrer valores. Entonces, fíjense aquí, azul, blanco y negro, y podemos recorrer esta lista for color in colores, print color, y vamos a imprimir todos estos colores. Esto sí se utiliza mucho, van a ver muchos en programas de Python. Entonces, se pueden usar bucles for en Python para recorrer elementos de una secuencia. A veces se usan para recorrer una estructura de datos de tipo array, o a veces también en estas listas. Entonces, en nuestro caso, puede recorrer estas listas en Python, utilizaríamos la siguiente estructura. Definiríamos una lista que se llama colores y contiene a los elementos de esa lista que son azul, blanco y negro. ¿Okay? For color, que es nuestro contador, y en colores significa recorrer toda esta lista que está dentro de colores y ir imprimiendo cada uno de ellos. Entonces el resultado sería la impresión de estos valores. ¿Okay? Esto sí se utiliza mucho en Python. Entonces las listas son secuencias mutables, es decir, sus elementos son modificados y se pueden añadir nuevos ítems o utilizar o eliminar. Entonces podemos hacer cualquier cosa dentro de esa lista. ¿Okay? Para añadir nuevos elementos, entonces podemos utilizar el método append para añadir varios elementos dentro del método. El método que se puede utilizar es extend también. ¿Okay? Entonces, si queremos agregar este elemento E dentro de nuestra lista que es A, entonces ponemos vocales, creamos una lista que se llama vocales que tiene un solo elemento que es A. Si queremos agregar otro, entonces ponemos el método append, entonces agregamos y va a quedar A y E. Si queremos extender, entonces añadiremos elementos a vocales. Y aquí podemos extender con básicamente otra lista, ¿ok? Entonces tenemos a E que ya estaba creado y estos elementos de esta lista. Esto que vemos aquí. Así también se puede hacer, ¿ok? Es posible utilizar el operador de concatenación más para unir dos listas en una sola, ¿ok? Entonces el resumen es una nueva lista con elementos de ambas, ¿ok? En el ejemplo tenemos lista 1 con los valores de 1, 2, 3, elementos de esa lista, y otra lista llamada lista 2 con sus elementos que son el 4, el 5, el 6. Podemos hacer nueva lista sumando los contenidos de la primera y segunda lista, ¿ok? Y van a ver que la concatenación de esas listas nos dio una lista que tiene esta forma, ¿ok? Entonces es como concatenar un vector o lo que sea, ¿ok? Por otro lado, el operador asterisco se usa para que podamos tener una repetición de n veces el contenido del mismo. Entonces tenemos una lista con los valores de lista que son 1, 2, 3 y ponemos que se repitan una serie de 3 y van a ver que se repiten 3 veces los mismos valores. ¿Okay?
Luego podemos insertar dentro de esa lista en una posición X. Entonces, imagínense, elijan una posición y inserten ahí ese valor. ¿Okay? También podemos modificar un elemento de una lista. Entonces, directamente con el operador de asignación podemos cambiar eso. Y podemos usarlo como si fuera una estructura tipo vector. Ok. Entonces la posición 0 va a reemplazar por una A. Okay. Para borrar un elemento de una lista, básicamente fíjense que es unas manipulaciones de esa lista. Okay. Insertar, borrar, agregar, extender. Y evidentemente también tenemos que tener la capacidad de eliminar un elemento de una lista. Okay. Y para ello utilizamos básicamente la palabra reservada del, y con ello borramos el que está en esa posición de ese índice. ¿Okay? Entonces, podemos también borrar un rango o un conjunto de ellos. ¿Okay? También podemos usar la palabra remove o pop. Remove básicamente elimina la primera ocurrencia que se encuentra el elemento de la lista. Por su parte, pop obtiene el elemento cuyo índice sea igual a i y lo elimina de la lista. Si no especifica ningún índice, recupera y elimina el último elemento. ¿Okay? Otra instrucción que se puede usar. Finalmente es posible eliminar todos los elementos de la lista a través del método clear. Cualquier tipo de secuencia para conocer la longitud de una lista. En Python se hace uso de la función len. Esta función devuelve el número de elementos de una lista. Evidentemente no vamos a estar contando todos los elementos de la lista, vamos a usar una función que básicamente va a ser el recorrido de esta lista y va a ir contando. Es básicamente ese for que teníamos, que básicamente recorría todos los elementos de la lista e imprimía, y aquí sería básicamente tener un contador de eso, e imprimir el contador o tener ese valor de ese contador. Para no hacer ese trabajo extra, entonces lo aplican con len. ¿Okay? Y nos devuelve la cantidad de elementos que tiene. Para saber si un elemento está contenido en una lista, eso también es muy importante. A veces queremos saber si dentro de una lista está un elemento o un conjunto de ellos. Entonces usamos la palabra in. Entonces tenemos estas vocales y queremos saber si la letra A está dentro de este conjunto. Si es así, entonces imprimimos que sí, y si no está presente, imprimimos no. También se puede hacer mediante in. Para ordenar una lista, entonces usamos sort y únicamente con el operador que ven aquí y modificar la lista actual. No se obtiene una nueva lista, sino básicamente la misma lista es la que va a ordenar. ¿Okay? O sea, no va a necesitar tener una lista auxiliar o un vector auxiliar para ordenar. Así como ustedes le aplican a una array el método sort y básicamente va a ordenar ese array, también las listas se pueden ordenar mediante el método sort. Es un método porque fíjense que esto ya es una lista y a la lista se le puede aplicar unos cuantos operadores o unos cuantos métodos. Uno de ellos es el sort. Este sería su método, ¿ok? Este sería el método. Método sort, ¿ok? Y va a generar esto. Es decir, que no necesitan tener una librería para aplicar esto. Eso es lo que quiero llegar. No necesitan tener una librería especial para manipular las listas. Básicamente acá tienen un listado de los que estuvimos hablando y otros que no se mencionan. Entonces, básicamente tienen todos los elementos que necesitan para manipular esas listas. ¿Okay? Bueno, esto es la explicación de las listas. Les dejo esta información básicamente para que tengan una idea de las cosas que se pueden hacer con Python y se pueden hacer con estas listas sin necesitar tener
básicamente una estructura tipo de datos en NumPy, ni la que vemos nosotros, que es la de pandas. O sea que el abuelo, como les digo, de estas que estamos utilizando son las listas, ¿ok? Pero fíjense, básicamente lo que constituye las series, los data frame y los pan, que básicamente es algo a más alto nivel, y las que se utilizan básicamente con la estructura de datos de tipo NumPy, que básicamente son arrays, ¿ok? Bueno, ahora me voy a un ejemplo que les dejo también en la descripción, ¿ok? Para que tengan. Básicamente les dejo este cuadernillo de pandas como ejemplo. Como les dije, básicamente es una estructura de datos que nos permite trabajar como si fuera un struct de lenguaje C o otra herramienta. Bueno, básicamente entonces vamos a crear una estructura que se llama data, y acá va a tener un ID. Fíjense que tiene una estructura así como tenemos en una base de datos, que básicamente le ponemos un nombre y los datos, o una estructura de Excel donde básicamente podemos ponerle el nombre de columna y ponerle los datos. Entonces ponen el identificador de ese nombre de columna y sus datos, y está separado con 2 puntos. Un ID que tienen aquí, nombre, poner aquí todos los clientes. Fíjense cómo acá tiene una estructura de tipo lista, ¿ok? Y aquí evidentemente también, ¿ok? Como si fuera una estructura de tipo lista. Por eso justamente estaba explicando el tema de lista, ¿ok? Dirección tienen aquí. Y esta lista de este data frame que se llama data, ¿ok? Entonces, de esta lista en sí que tenemos aquí, voy a convertir a un data frame de data. Entonces aquí tengo una lista. Data es una lista. Y le voy a convertir en una estructura del data frame que ya le expliqué y se llama df. df es pd, que es el alias de pandas. O sea, import pandas. En nuestra librería aquí, para no llamarse pandas, se llama pd. pd.dataframe, y crea a partir de esa lista un data frame. Entonces crea básicamente esa estructura de datos que tienen ahí. Y voy a guardar eso en un archivo que se llama clientes XLS. Entonces mis datos se van a cargar en un Excel, ¿ok? Y a partir de ese Excel también puedo cargar, ¿ok? Entonces el proceso inverso es básicamente tomar datos de mi Excel que he creado y cargar básicamente con pd.read.excel el nombre del archivo, que se llama clientes.xls, cargarlos en memoria. Entonces este data frame se carga en memoria, que es básicamente esto que ven aquí, esto que estaba definido acá con esta estructura, que básicamente es esta que está aquí. Entonces ven el proceso de carga y descarga. Carga sería como crear un archivo, básicamente lo que está en memoria lo cargan en disco. Y el proceso inverso es desde esa estructura de memoria a disco, que es este otro que ven aquí. Y también podemos crear archivos separados con coma, ¿ok? O leer esos archivos separados con coma. Entonces ven que se puede cargar y generar diferentes tipos de datos. Acá tienen otro ejemplo, donde básicamente van a crear una data frame de clientes con datos adicionales. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a cargar los mismos datos que tenían ya anteriormente. Vamos a incluir la dirección y vamos a incluir el importe de compra de esas personas. ¿Okay? Entonces tenemos los datos de los clientes, qué dirección tiene y cuánto es el monto de compra de esos clientes. Cargamos esa lista en un data frame y se genera el data frame llamado DF. De ahí podemos graficar esto con la herramienta Matplotlib, que es esta, matplotlib.pyplot, que es básicamente en una parte de esta librería. Matplotlib, que es más grande, entonces a eso lo denominamos PLT, su alias.
y con PLT vamos a dibujar eso. Entonces vamos a mostrar esos rankings de clientes en un gráfico de barras. Vamos a poner los nombres de columnas, que básicamente es este DF que creé acá, con su nombre. Después vamos a mostrar el nombre, vamos a mostrar el importe de compra. Y ahí básicamente tengo el nombre y el importe, ¿ok? Y voy a ponerle en esos labels, o sea, etiquetas de clientes e importes de compra. Y voy a colocar un título general que se llama ranking de clientes por compras, y voy a hacer una rotación de 45 grados de rotación y voy a mostrar ese gráfico. El resultado de eso es un gráfico de barras que ven aquí. Ranking de clientes por importe de compra. Por un lado, tiene los nombres de los clientes que están aquí y sus importes de compra, ¿ok? Entonces van a ver este tipo de gráfico de barras. Esto es típico de las herramientas tipo planillas electrónicas o algo, un sistema de procesamiento de estadísticas, o básicamente diferentes tipos de herramientas de cálculo de tipo planillas electrónicas, o bien es típico de las herramientas tipo Power BI para resúmenes de datos, ¿ok? Entonces tienen ahí esto. Y por último, básicamente, nos falta crear este otro gráfico, que es el gráfico de torta, y básicamente corresponde a los mismos datos, solo que aquí voy a tener los valores en porcentaje, el porcentaje de los nombres, y voy a colocar estas informaciones y voy a colocar básicamente el PLT, que básicamente voy a cargar estos datos que están acá. Voy a cargar una columna que se llama porcentaje, que va a ser el importe de compra. ¿Está bien? Dividido la suma de esos multiplicado por 100. O sea, voy a hacer un promedio de cada uno de esos. Puedo aplicar fórmula o tener otra columna que haga algún porcentaje. ¿Okay? En este caso está todo metido acá. Podría haber sido mucho más simple. Y en ese porcentaje voy a mostrar el valor de ese porcentaje. Voy a colocar en los labels, en las etiquetas. Y voy a colocar el título general que se llama porcentaje de importes por compra. Y voy a mostrar ese gráfico. Ok. Y voy a obtener este gráfico de tipo torta de los clientes y el porcentaje de participación de cada cliente en las ventas. Y por último, a ver si aquí se ve. Tengo un gráfico de tipo líneas que viene a ser casi la misma cosa. El importe de ventas por cliente. Entonces, lo mismo que viene el gráfico de barras, y aquí lo voy a ver en formato de línea. ¿Okay? Entonces, ahí puedo tener esa información. ¿Okay? Y básicamente es lo mismo, solo va a depender. Acá voy a poner todos los nombres y el porcentaje de eso. ¿Okay? Los labels de clientes y los porcentajes. ¿Okay? Si yo quiero ponerle que tenga una grilla, le pongo como true y muestro ese gráfico. ¿Okay? Tienen aquí para mirar, ¿okay? Y analizar esto. ¿Okay? Les dejo esto como un ejemplo de las cosas que se pueden hacer con pandas y las cosas que se pueden hacer con la visualización de gráficos. Pero en esta clase, para mí lo más importante es que conozcan esta estructura de pandas, que básicamente tiene una estructura tipo tabular, que tiene nombre de columnas y sus filas, ¿okay? Sus filas de datos. ¿Okay? Estos vienen a ser los nombres de columnas y esto viene a ser la fila de datos. ¿Okay? Primeramente es una estructura de tipo lista y esto se convierte en un data frame, ¿okay? Para manipularlo de forma mejor, ¿okay? De una mejor forma, quiero decir. Bueno, tienen también el otro video que siempre les agrego y voy a ver si le agrego algún video extra para tener 3 videos ahí, pero
esta clase es la que corresponde prácticamente a lo que nosotros estamos viendo. Muchas gracias.